y experimentaron amargos desengaños. Así que este camino no es fácil. Va a venir un zarandeo, va a venir, ¿no es cierto?, una purificación del trigo y la cizaña. Dios va a limpiar a su pueblo. Ojalá que usted, ojalá que yo no salga fuera, no salgamos fuera. Por eso que debemos estudiar, aprender y fortalecernos en este tiempo final. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Abraham. Y yo les voy a explicar que Abraham por poco se pierde. Voy a explicarles y van a entender por qué Moisés, los hijos de Moisés, ¿alguien sabe cómo se llaman los hijos de Moisés? ¿Cuántos hijos tenía Moisés? Gerson, ¿y cuál es el otro? Moisés tenía 2 hijos. ¿Sabe lo que pasó? Vino, Dios le dijo a un ángel: anda y mata a los hijos de Moisés. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué? Porque no estaba circuncidado. Un punto, escuchen, un punto que defraudó Moisés y ya sus hijos se iban a morir. Por eso que no se extrañen las pruebas, las dificultades que tenemos. Escuchen bien. Abraham mintió. Abraham engañó cuando llegó a Egipto. ¿Y qué dijo de su esposa? Es mi hermana, no es mi esposa. Una media mentira, una media verdad es una mentira. ¿Y qué ejemplo le puso Abraham a su hijo Isaac? También mintió después. ¿Y qué decir de Jacob? El engañador, por el ejemplo que le dio su padre, su familia. Si usted, mi hermano, tiene falta de fe, es tibio, tiene letargo espiritual, ¿qué puede esperar usted de sus hijos? ¿Van a salir igualitos o peor? Tenemos una gran responsabilidad. Miren lo que hizo Abraham. Abraham había aceptado, sin hacer pregunta alguna, la promesa de un hijo. Se le prometió un hijo. Pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Dios le había dicho: tú hagas un hijo. Y él, se demora mucho. Abraham se creyó más inteligente que Dios y ideó un plan alternativo al que Dios le había dado, porque no tuvo fe, no fue paciente tampoco. Tomó sobre sí el oficio, fue permitida una tardanza. Aquí usted va a entender por qué quizás sus oraciones se tardan, se demoran. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios. Quizás, ¿por qué no recibe usted algo? Porque está enfermo quizás. Porque falta que el poder de Dios, el carácter de Jesús, pueda resplandecer en su vida. Eso es lo que Dios quiere lograr. Y lo va a conseguir usando todos los medios posibles, aunque no nos guste a nosotros. Pero fracasó en la prueba, dice Abraham, pensando, escuche bien, que era imposible que se le diera un hijo en su vejez. Estoy leyendo Patriarca y Profeta, página 141. Pensaba que Dios no le podía dar un hijo, perdió la fe. Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. Oiga, Abraham tuvo 2 esposas. Imagínense, si con una ya hay problema, ya con 2, Jacob con 4, ya tenía más problemas, ¿no? Y tenía 2 esposas. ¿Sabían ustedes cuántas esposas tuvo Abraham? ¿Alguien me puede decir cuántas esposas tuvo Abraham? 3 dice el hermano. ¿Qué más dice otra cosa? Después tuvo a Cetura, tuvo como 10. Sí. Cetura. Como 10 mujeres, imagínense. Dice, la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado, pero es pecado. Sin embargo, violar
santidad y la paz de las relaciones familiares. Abraham no tuvo fe y violó la ley, violó el tema de la poligamia, que era la ley de Dios. Entonces, y esto, mis hermanos, es una introducción para lo que viene, porque nosotros muchas veces en la vida hacemos nuestros propios planes que Dios no nos ha dado y usamos planes alternativos en nuestro hogar, con nuestros hijos, con la alimentación que pensamos que es mejor, cuando Dios nos dijo: come fruta, come verdura, toma agua, frutos secos y ejercicio. Eso es. Y tomamos Coca-Cola, comemos helados, comemos pizza, comemos todo tipo de conservantes y de preservantes. Un plan alternativo al cual Dios no le había dado a Abraham y a Sara. Pero la misericordia de Dios, usted va a entender por qué en su vida y en mi vida las pruebas son cada vez más difíciles. Como falló en la prueba Abraham, Dios lo llevó a un estatus mayor para probarlo, para redimirlo, para salvarlo. ¿Saben por qué? No es que Dios quiera probarlo. Lo que pasa, mis hermanos, es que hay una gente, un enemigo, que nos acusa delante de Dios y le dice así. ¿Cuál es su nombre, hermanita? ¿Ofelia? Dice así, vamos, es un supuesto, un ejemplo. La hermanita Ofelia no te es fiel, por lo tanto, tú no la puedes bendecir. Y él saca un listado y dice: mira, hace esto, hace esto otro, hace esto otro y hace esto otro. ¿Cómo la va a bendecir? Entonces, Dios nos permite pasar por pruebas para demostrar de que somos dignos de recibir su bendición. ¿Siempre ha sido así? Y eso es lo que le pasó a Abraham. Vean lo que dice acá. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios. El padre de la fe no tenía fe. Y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Oiga, si el padre de la fe no tuvo fe perfecta, ¿qué será de nosotros? Porque la fe es confiar plenamente en la palabra de Dios. Usted, mi hermano, confía plenamente en la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios por eso, entonces. A ver si es verdad, ¿no? Y entonces había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Dos pecados. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba. O sea, le puso una prueba, no la pasó, entonces para ayudarlo a Abraham le puso una prueba pero más difícil. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. Y ahí viene el sacrificio de Isaac. Cuando pasa el sacrificio de Isaac, ahora recién es digno de que vengan todas las bendiciones. Si usted, mi hermano, tiene algún pecado oculto, tiene una deficiencia de carácter que usted conoce, esas son trabas, son obstáculos para que Dios abra las ventanas de los cielos y le llueve, le caigan lluvias de bendiciones. Porque tiene algún pecado oculto, algún pecado secreto, alguna deficiencia de carácter. Dios lo va a llevar a una prueba más difícil. Puede ser falta de trabajo, puede ser un cáncer, puede ser un accidente, puede ser que pierda la casa, puede ser tantas cosas. Porque nosotros somos así, lamentablemente. Y ahora se va a dar cuenta por qué nosotros vivimos. ¿Cuál es el propósito de que usted viva
80, 90, 100 años. ¿Por qué tenemos este tiempo de prueba? Escuche bien, vamos a seguir. El sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y del otro mundo. ¿Para qué nuestra vida? Porque hay seres de otro mundo, están los ángeles, que están viendo si acaso somos fieles o somos falsos delante de Dios. Por eso que somos probados, para demostrar ante todo el universo, no solamente ante Satanás, de que merecemos la venia de nuestro Creador. Y por eso se nos concede estos años de vida. Sigue diciendo: el campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. O sea, nuestra vida están los ángeles viendo. Ofelia, Alejandro, ¿no es cierto? Laureano, todos están siendo analizados por todos los seres celestiales, si acaso amamos o no amamos a Dios, si acaso somos fieles en todas las cosas o no somos fieles. Cada uno sabe. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Nunca se olvide lo que estoy diciendo. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta. Oiga, dice acá que Dios no recibe algo menos que la obediencia perfecta. ¿Es usted fiel en lo que come, en lo que hace, en el diezmo, en las ofrendas, en la palabra de Dios? ¿Es usted fiel o de repente se da un gustito y come un pastelito, por ejemplo?